El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mirando hoy la palabra de Dios, tanto la primera lectura de San Pablo a los Corintios como el Evangelio de San Lucas, encontramos una invitación especial y es enfrentarnos bajo la base de la verdad. Enfrentarnos bajo la base de la verdad. Nosotros como cristianos tenemos como ejemplo, tenemos como modelo, a quien tenemos que seguir es a Cristo, al Señor Jesús. Él es el único camino, Él es el único que nos da la luz para la vida. Nosotros como cristianos no seguimos seres de carne y hueso. Nosotros seguimos a Dios hecho carne. Dios que se hizo hombre. Dios que se hizo niño. ¿Sí? Dios que se humanizó. Y por eso lo seguimos a Él. Él es nuestro camino, Él es nuestra luz. Él es a quien tenemos que seguir y obedecer, es a Él. Y mirando la vida del Señor, pues encontramos que es muy importante que los que lo seguimos a Él seamos muy fronteros. Muy fronteros. No escondernos. No tenemos por qué escondernos llenos de miedo. ¿Cómo debemos servir al Señor? No. No tenemos por qué llenarnos de angustia. A veces encontramos personas muy miedosas, personas muy gallinas, que nos da vergüenza decir que somos creyentes, decir que somos cristianos, decir que amamos a Dios, decir que amamos a la Santísima Virgen María. Hoy me pasó algo curioso, porque hoy estuvimos hoy en donde estamos repartiendo las ayudas para las mamás y sus bebés. Entonces, pues para mí es una experiencia nueva, porque siempre uno está escondido aquí en la casa, pero allá es abierto. Allá está ese lugarcito con las puertas bien abiertas y no se puede cerrar. Entonces pasa por ahí Raimundo y todo el mundo y pasan y miran, ¿no? Pero me sentí un poco como incómodo porque escuché que estaba alguien hablando, estaba un protestante seguramente, ¿no? Que estaba hablando por allá: conviértase, crean en el Evangelio. Bueno, un señor por allá predicando. Y claro, llega uno como eso de: aquí tenemos el cuadro de la Virgen, tenemos el cuadro del Niño Jesús, aquí estamos nosotros. Y como esa cosa de miedo. Y yo decía: pero no tenemos por qué tener miedo. Tenemos que defender nuestra fe, tenemos que ser orgullosos
de que, pues, uno, somos creyentes, amamos a Dios, amamos a la Santísima Virgen María. Y dos, que estamos defendiendo el don más precioso que es la vida, que es la vida. Y entonces dejé y me hice esa misma reflexión y me tranquilicé. Y oh casualidad que después llega una señora a recibir el apoyo que le brindamos y la señora no es católica. Pero me dijo que se sentía pues muy contenta al ver que nosotros le estábamos colaborando a ella. No sé, de un grupo será ella. Y hablando con ella, entonces se encontraba pues como ella recibe esa luz de parte de nuestra fe cristiana católica para su bebé. Cuando yo le decía a ella, nosotros vemos en sus bebés el rostro de Dios y por eso es que le ayudamos. Por eso es que le colaboramos. Y entonces, pues, hubo en ella como pues algo especial. El ver que como iglesia, como católicos, nosotros apoyamos a la gente que lo necesita. Entonces, no escondernos, no llenarnos de miedo, no sentirnos menos que nadie, no, sentirnos orgullosos porque seguimos a Cristo, porque amamos a la Santísima Virgen María. Allá ahí también tuve una niña muy chiquitica que llegó allá a echarme lengua un rato. Y entonces yo le hablaba de la Virgen y me dijo, ella tiene, la Virgen, ella tiene dos nombres, Virgen María, o sea, que la Virgen era un nombre y que María era el otro nombre. Pero bueno, son oportunidades pues para uno poder también catequizar a las personas y no sentirnos menos. Qué bueno que podamos ser evangelizadores, ser fronteros. Pero para ello, bueno, necesitamos definitivamente la gracia del Espíritu Santo. Miramos que los apóstoles, cuando el Señor muere en la cruz, se esconden, se llenan de miedo porque pensaban que los iban a matar y se esconden. Y es hasta que llega Pentecostés que sienten una fuerza tan grande que los ayudó a ser testigos con obras y palabras. Entonces, si sentimos miedo, si nos da temor, si a veces llega el momento como de angustia por testificar, por hablar de Dios, por decir la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Invocar al Espíritu Santo, pedirle a Él que nos dé la valentía para hablar, de la valentía para ser testigos de Cristo, que no nos avergoncemos de seguir al Señor. Y de esa manera, pues, no escondernos más, no escondernos. Vemos que mucha gente prefiere más bien esconderse, más bien estar muy cómodos, estar más bien encerraditos. Estamos llenos de eso. Ayer hablaba yo que tenemos un pecado que muy fuerte hoy en la iglesia y es el pecado de la omisión. Estamos cayendo en el pecado de la omisión. No decimos nada. Allá cada quien verá qué hace. Y dejamos, no, pues, mientras que yo esté bien, mientras que yo me salve, si el otro se friega, que se friegue. Y eso no es cristiano. Miremos hoy el ejemplo, ya voy terminando, el ejemplo de San Pablo. San Pablo que en la carta que pide, pide entregar a una persona inmoral en manos de Satanás, es decir, excluirlo de la comunidad cristiana. Frentero, bueno, también si alguien está haciendo algo malo, si alguien no está funcionando bien y que no se quiere convertir y no quiere hacer bien las cosas, entonces también fuera. Si San Pablo estuviera hoy,
¿A cuánta gente sacaría por Dios? Y es San Pablo. No veo aquí que se hable de la misericorditis, que es la norma de estos días. No veo que San Pablo trate aquí con pañitos de agua tibia los problemas que habían en los primeros cristianos. Dice, si no funciona, no funciona. Adiós. Hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. O son o no son. Pues hoy también, insisto, estamos viviendo una época muy difícil y necesitamos entonces ser fronteros para testimoniar nuestra fe y ser fronteros para denunciar la maldad. Ser fronteros, es decir, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Ya tenemos a Cristo, tenemos el Evangelio, tenemos la Biblia. Partamos de ahí, partamos de ahí. Hay que decir, cuando algo está mal, cuando algo no está de acuerdo al querer de Dios, pues no está de acuerdo al querer de Dios, y eso hay que denunciarlo, eso hay que decirlo. Eso es afrenteros, ¿sí? Y decir, mire, esto no funciona, mire, esto no, por ahí no está bien. Pero, ¿qué pasa hoy con ese ambiente hedonista en la que estamos? No, es más bien quedémonos callados, más bien miremos para otro lado, mejor silencio, más bien recemos y callémonos y no más. Eso no sirve. Simplemente así no funciona. Yo decía ayer en la de Santa Misa, decía, es a Dios rogando y con el mazo dando. No solamente que, no, yo miro para otro lado y esperemos. No, yo no puedo pecar de omisión. No puedo quedarme callado cuando algo está mal, cuando algo no está bien. Hoy estamos rodeados de escándalos morales en la iglesia y muchos se tapan los ojos o se echan bendiciones o miran para otro lado cuando es un delito imperdonable. ¿Cuánto quisiera cuánto quisiera que se aplique lo más pronto posible en nuestro país la cadena perpetua para violadores? ¿Cuánto quisiera? Padre, eso es cristiano. Claro. Hay que excluir a esta gente. Hay que excluir a la gente enferma. Hay que sacarlos. Hoy tuvimos también un bebé que, bueno, no tuvimos. Hoy llegó un bebé. Hoy llevaron un bebé para poderlo ayudar. Y la mamá, una niña, ya cumplió 15 añitos el mes de agosto. Y ese caso está impune. No se ha hecho nada. Sí, apoyamos, yo hoy la felicitaba porque siendo tan niña le dijo sí a la vida. Pero ese sinvergüenza, ¿qué? Pero no, estamos en una sociedad donde se tapan las cosas, donde siempre miramos para otro lado. Y del Evangelio no estamos tampoco muy lejos de la misma realidad que sufrió el Señor. Cada vez que uno quiere hacer el bien, cada vez que hacemos el bien, no falta quien esté en contra mirando a ver cómo nos pone trampitas para que caigamos. Al Señor Jesús, la envidia de la gente no lo dejaba tranquilo. Esta gente que se creía tan santa, los escribas y los fariseos, en lugar de estarse mirando a sí mismos, estaban mirando para a ver qué hacía nuestro Señor y entonces fijados en una ley, en una norma tonta, decían que el sábado no se podía trabajar y según entonces el Señor Jesús no podía hacer un milagro un sábado. Por Dios. Dice, miren, el Señor dice, les voy a hacer una pregunta.
¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando una mirada a todo, le dijo al enfermo, extiende tu mano, extiende tu mano. Y la mano quedó restablecida. La caridad, el bien, hay que hacerlo siempre. El bien hay que hacerlo sin mirar a quién. El bien, la caridad no tiene límites. La caridad hay que hacerla siempre. No tenemos por qué poner límites para hacer el bien. Y no caigamos en esas personas que más se mantienen todo el tiempo escandalizándose porque se hace el bien. Hay que hacer el bien. Finalmente es Dios el que ve nuestro esfuerzo y es Dios el que recibe la gloria y la alabanza. Por eso pues pidámosle a Dios que nos ayude también así, a ser siempre pues muy fronteros, a no escondernos, ni esconder nuestra fe, ni esconder cuando algo está mal, cuando algo no funciona. No, hay que decir las cosas, no podemos ocultarnos. La luz no está para ponerla debajo de la cama. La luz que recibimos como cristianos está para iluminar a los que están en la casa, dice el mismo Señor en el Evangelio. Amén.